voy a dar inicio con nuestro repaso sobre qué tiene adentro el TEMEC. ¿Qué es eso? Además de promover pues las exportaciones, promover la inversión, para poder hacerlo necesitamos un instrumento, un documento firmado por las tres partes. Adelante, por favor. Y como ya habíamos visto, son 34 capítulos, hemos hablado de los primeros 5 capítulos y el día de hoy me voy a concentrar en el capítulo 6, 7 y 8. Y así iremos, creo que de hecho traigo hasta el 9, entonces iremos recorriendo el contenido de estos capítulos. Adelante, por favor. Traigo el 1, ya lo vimos, disposiciones iniciales y definiciones. El 2, trato nacional y acceso a mercados. El 3, agricultura. 4, reglas de origen. 5, procedimiento de origen. 6, y aquí nos vamos a concentrar entonces en este capítulo 6, que no lo habíamos visto y que tiene que ver con un grupo específico de bienes que se comercian, que son las mercancías textiles y las prendas de vestir. Este grupo nosotros lo denominamos como un grupo de mercancías sensibles. Sensibles por varias razones. 1, por el volumen de comercio que tenemos. 2, porque hay producción textil en los 3 países, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y luego los 3 países hacemos una enorme importación fuera de la región de este tipo de productos. Entonces tenemos que enfocarnos a la hora de ponernos de acuerdo y tener algunas reglas específicas para este sector. Así se hizo, así estaba en el Telecan y se retomó parte de estas reglas, se retomaron en el TEMEC. ¿Qué trae el capítulo? Pues el capítulo trae, primero que nada, reglas de cooperación aduanera. ¿Cómo vamos a recibir, inspeccionar estas mercancías? Prevalece en la regla de origen algo que técnicamente se denomina hilo hacia adelante. Es decir, para que tenga origen la mercancía, tiene que usar hilo producido en la región, hilo con el que se manufactura tela con la que, o tejidos, y con esto se manufacturan prendas de vestir. Entonces, hilo hacia adelante es prácticamente toda la cadena tiene que tener origen, es decir, tiene que ser producida en la región para que el producto final, que puede ser una blusa o cualquier producto de confección, tenga origen. Entonces, eso es muy importante porque les decía, este sector es un sector que los 3 países recibimos muchísimas importaciones, particularmente de Asia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y se fue muy cuidadoso a la hora de la negociación de qué tipo de origen tiene o cuáles son las reglas que vamos a seguir para otorgar origen a estas mercancías. Asimismo, se amplió las capacidades de verificación, no solamente en aduanas, sino en empresas, justamente para buscar que se cumplan con las reglas que los 3 países acordamos. Se va a generar un producto textil y el porcentaje de materias importadas que no tienen origen y que pueden estar contenidas en un producto aumentó de 7 a 10%. Es decir, se flexibilizó esa regla de manera que una parte de los insumos, hasta el 10%, puede no tener origen, pero el 90% sí. Entonces, ahí son cuestiones muy, muy técnicas que se desglosan en los apartados, que se verifican en las aduanas, pero que todo esto importa mucho para que los productores en México, los productores en Estados Unidos y los productores en Canadá puedan tener acceso a estas tarifas, a este libre comercio, a un comercio sin aranceles. La siguiente, por favor. Tiene que ver con aduanas y facilitación de comercio.
Este capítulo 7 es el primer capítulo que no estaba en el Telecán. Este es un capítulo nuevo. Y es un capítulo nuevo de gran importancia porque justamente habla de o fija el interés del capítulo, el tema del capítulo, en cómo hacemos los procedimientos aduaneros. ¿Qué procedimientos aduaneros son válidos? Con la idea de facilitar el comercio y sobre todo no interrumpir las cadenas logísticas. Se hacía necesario este capítulo dado el enorme crecimiento que tuvo el comercio entre los tres países en los últimos 26 años. Entonces necesitábamos un capítulo que fuera muy enfocado a facilitar el comercio. Entonces este es un capítulo nuevo, enfatiza todo el tema de coordinación en aduanas, en la verificación de documentos, qué tipo de documentos vamos a usar y cómo los vamos a verificar, y hay un subcomité de aduanas. El siguiente, por favor. El capítulo 8 es el capítulo de energía, probablemente uno de los capítulos donde desde la transición del gobierno del presidente López Obrador hubo gran interés y se dejó plasmado en este capítulo, pues que México tiene que el tratado que hemos firmado con Estados Unidos y Canadá reconoce la soberanía de México sobre sus recursos energéticos. Entonces es un capítulo importante en el sentido que se fijó una postura muy clara y definida del actual gobierno en el TEMEC. El siguiente, por favor. El capítulo 9 nos habla de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Este capítulo es importante porque muchas veces en el comercio internacional una manera de tener un producto no es subiendo un arancel, porque ese es muy evidente, ¿no? Y entonces muchas veces eso está reglamentado o por un tratado comercial o por la Organización Mundial del Comercio o por varias, digamos, conductos legales. Y entonces se utilizan algunos barreras que se les denominan barreras no arancelarias, es decir, se dice, no, bueno, este producto está contaminado o fue cultivado con ciertos productos que no quedan aceptados. Entonces, los tres países de América del Norte nos tenemos que poner de acuerdo también de cuáles son las reglas sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos de inspección para que nosotros otorguemos el tránsito a las mercancías sin arancel. Entonces es otro capítulo técnico en donde determinamos cómo inspeccionar, cómo dar cabida para que no tengamos en el camino, pues decir, no, esta mercancía no entra porque no pasa los estándares fitosanitarios. Fijamos ahí los estándares y entonces facilitamos el comercio. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí los 9 primeros capítulos del TEMEC. Voy a seguir este recorrido en los próximos días hasta que lleguemos al capítulo final. De cualquier manera, la siguiente, por favor. Los invito a consultar 2 publicaciones importantes. El reporte TEMEC, ahí está desglosado cada capítulo y un poco lo que yo les cuento acá viene derivado del reporte TEMEC, que es una publicación sencilla con afán de difundir el contenido del TEMEC, y quien quiera tener mayor detalle, también está la dirección electrónica de donde pueden encontrar el texto completo del tratado. Esto puede ser muy importante para los estudiantes, los especialistas, quienes se dedican al comercio exterior, pero también todos aquellos que tengan algún interés en saber qué dice el tratado en cuanto a cuestiones fitosanitarias, qué dice el tratado en cuanto al capítulo de energía. Entonces ahí los tienen, están en las plataformas, funcionan muy bien y les invito pues a que lean
el reporte TEME, que es un esfuerzo de todo el equipo de la Subsecretaría de Comercio Exterior, también posteriormente les traeré la liga de un curso que vamos a tener en línea. Se dio inicialmente presencial, después se utilizaron las redes sociales, donde se explica ampliamente los temas principales del tratado. Bueno, dicho esto, y en preparación a la entrada en vigor, pues vamos a seguir hablando del tema.